Os doy la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del eclipse que va a tener lugar esta madrugada del 4 al 5 de mayo y que va a ser un eclipse relacionado con el eclipse anterior. Sería como el eclipse anterior fue la primera parte, ahora estamos en la segunda, y entre eclipse y eclipse lo que hemos hecho es ir transitando esta energía. Así que os voy a explicar de qué va a suceder en este eclipse a nivel astrológico y cómo nos va a afectar qué nos va a mandar a hacer. Porque las energías, mm, y según qué de energías determinadas nos mandan cosas porque nos suceden cosas, o sea, tanto en la realidad, no solo en la realidad, sino también a nivel interno. Es decir, depende de los signos y de la posición en la que se vaya a producir el eclipse en tu carta, será ese tema que te va a traer sensaciones, te va a traer emociones, te vas a sentir de una determinada manera, a veces sí que enlazado con un suceso, pero a veces es algo más global o general, es una reflexión sobre nuestra vida, sobre aquellos aspectos que no están bien, que nos duelen. Por eso vamos a explicar el eclipse para que entendamos por qué nos venimos sintiendo de una determinada manera y también qué podemos hacer con eso, pero más allá entender también que esto tiene un final, es decir, que el eclipse pasa y como se dice, no hay mal que 100 años dure. Es decir, que no siempre estamos en las mismas energías, estamos en esa noria, en ese movimiento, como las mareas que a veces suben, incluso a veces son tsunamis, pero otras veces pues estamos en un mar en calma. Empezamos a explicar qué tipo de eclipse y qué significa este eclipse. Lo que vamos a tener en la madrugada de hoy es un eclipse lunar que se va a dar en Escorpio y es un eclipse que se llama penumbral. Quiero que reflexionéis o que sintáis esta palabra, penumbra. Ya la palabra misma nos da un indicativo de lo que vamos a trabajar en este eclipse. Así que vamos a analizarlo por partes. La luna está llena, por lo tanto las lunas llenas tienen que ver con acciones, tienen que ver con plenitudes o con emociones intensas, es decir, con la sensación de estoy llena y por lo tanto tengo que hacer algo con eso. Igual que cuando una balsa está llena, pues la podemos disfrutar evidentemente, pero también cuando algo está lleno, pues hay que sacar el tapón o abrir una compuerta para que desciendan un poco esas energías o ese agua, ¿no? Porque las emociones son como el agua, para que sigan su curso, para que alimente los ríos, alimente la naturaleza y vaya a parar al mar para rebajar un poco ese nivel. La luna llena tiene que ver con eso, tiene que ver con una sensación de estoy desbordándome, tengo tanto, me siento tan pletórica o tan intensa que necesito hacer algo con estas emociones. Entonces vamos, depende de en qué signo tengamos la luna. Cuando hay lunas llenas, lo que hacemos es sentir que en esa zona de nuestra carta donde se produce la luna llena, pues veo mejor. Sería el punto. Veo mejor porque la luna, al estar llena, sí que ilumina. Nos da luz, nos da una luz emocional y la sensación al estar llena de que puedo con esto. Ahora lo veo más claro, ahora lo siento. Tanto si es un siento que sí, siento que no, siento... Pero es una acción, como lo siento y lo veo claro,
también me siento con la energía suficiente para hacerle frente y trabajar esto. Así que la luna llena tiene que ver con este tema en concreto. La luna llena en Escorpio. Escorpio es el signo de las heridas del alma. Por eso es un signo que se llama el signo de muerte. ¿Por qué? Porque Escorpio tiene que ver con el equilibrio. Pero no es un equilibrio tipo Libra. No es un equilibrio que tiene que ver con el ser humano, con el contacto social, con la estructura. En Escorpio es un equilibrio en lo más profundo. Es un equilibrio que tiene que ver con las heridas que traemos de otras vidas, con las heridas del alma. ¿Por qué? Porque una herida nos produce desequilibrio, porque la herida y esas zonas donde duele la herida es una zona que en este momento con la herida es inservible, porque no la podemos utilizar, por lo tanto hay una carencia, pero además tenemos que cuidar y nos sentimos que no estamos a full, que no estamos 100, porque esa herida nos impide según qué cosas, porque tenemos miedo a hacernos más daño, a que la herida sangre, a que nos produzca demasiado dolor. Por lo tanto, Escorpio lo que hace es recordarnos dónde están nuestras heridas y por lo tanto dónde están nuestros miedos más profundos. Escorpio tiene que ver con el inconsciente, con las emociones inconscientes, que tiene que ver con ese miedo irracional o fobias. Es esa sensación de que ante algo me lleno de un temor y produzco una acción o un reflejo de tener que bloquearme o tener que distanciarme o un exceso de apego porque no puedo evitar, ¿no?, hacer esto que hago o sentir esto que siento porque proviene de la herida. Claro, cuando la luna llena se produce en Escorpio, lo que hace es iluminar esa herida. Pero iluminarla ¿cómo? De manera consciente. Es decir, que emocionalmente podemos ver con claridad qué nos da miedo y vivimos en ese momento internamente esa reflexión de ver alrededor y sentir en qué proceso estoy en mi vida. Escorpio lo que hace en la rueda del zodíaco, todos los signos hacen muchas cosas, pero Escorpio está en un punto entre medio de. Es un signo fijo y los signos fijos siempre están entre medio de. Es como estar dentro de un sándwich, ¿no? Ser el chorizo o el jamón que hay dentro del sándwich. Entonces, claro, la sensación es que tengo algo por mi derecha, algo por mi izquierda, dos temas que tengo que atender y tengo que equilibrar. Escorpio es no solo las heridas del alma, sino que en nuestra realidad es aquello que traemos, esa temática que tenemos que sanar, pero en la rueda del zodíaco tiene que ver con una reflexión de vida, una reflexión de sentir que ¿dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Qué me ha faltado por hacer o qué no tengo para llegar allí donde me he propuesto o donde siento que mi vida se encamina? Por lo tanto, Escorpio es una reflexión muy profunda de ver lo que tengo y lo que me falta a nivel global, en mi realidad, en mi vida puesta como ser humano en esta sociedad, familia, trabajo, relaciones, relación romántica, ver qué tema está que me duele porque no está como siento que me gustaría. Y también Escorpio puede ver hacia dónde se quiere dirigir, dónde está su impulso, esa motivación, ese propósito vital, pero que no tiene esa base o qué es lo que le falta y que parece que si como no me deprisa
si no tengo lo que necesito, no voy a llegar a ese objetivo, a ese propósito de la vida, porque me queda, ¿no? Tengo un tiempo limitado. Entonces, es esa sensación de lo que tengo que soltar, que pesa demasiado, que me está impidiendo llegar a esa cumbre, y a la vez que tengo que ir recogiendo, absorbiendo por el camino para que me dé un empujón y me ayude a llegar allá donde quiero llegar como ser humano. Claro, todo esto es como muy profundo. ¿Qué es Escorpio? Entonces, la luna llena en Escorpio hace eso. Es decir, puede ver dónde está el desequilibrio y sobre todo puede ver qué necesito para equilibrar. Pero con el eclipse, ¿qué sucede? El eclipse lunar es que en esta luna llena y con el sol, en el caso de la rueda zodiacal en Tauro, que está en oposición, en el signo opuesto, de alguna manera mirándose frente a frente, lo que va a hacer en el movimiento, en su movimiento de la luna, es que habrá un tiempo, un rato en el eclipse que se va a meter en la zona de sombra de la Tierra. Es decir, imaginaros que la Tierra, ¿no? Pues imaginaros una bola, ¿no? De masa, y que claro, tiene pues, bueno, pues una especie de luz, ¿no? Viene del sol, viene de la luna, pero siempre en toda luz hay un rincón de sombra, algo que donde no llega la luz, porque la misma no, es como nuestra sombra, es decir, nuestro cuerpo, nuestra estructura, tiene un lugar donde se queda sin luz y por lo tanto se sumerge en esa oscuridad. Pues la luna lo que va a hacer es meterse dentro de esa sombra de la Tierra. Claro, entonces entra en penumbra. Pobre, la luna que le cuesta todo un mes para llenarse, entre llenarse y el vaciado, pues estando llena, que debería estar a full, plena, teniendo todo claro, la sensación es que me estoy yendo a la boca del lobo, es decir, me estoy yendo hacia un lugar donde se me va, se me va a apagar esa luz, no voy a poder brillar. No sé si os está sucediendo, pero la sensación interna del eclipse que ya llevamos sintiendo toda la semana es esa sensación interna de vacío. Pero sobre todo esa sensación interna de vacío, no de un vacío de una soledad propia, sino de mirar la vida y sentir todos los obstáculos que tenemos en estos momentos, que son ajenos a nosotros y por lo tanto no podemos controlar, y una sensación de impedimento o de sentir que no sé qué debo hacer en un tema determinado, no estoy viendo cómo lo puedo resolver porque son cosas que tampoco dependen de nosotros. Entonces, claro, aquí la luna lo que nos muestra es esa carencia y ese deseo, porque el sol está en Tauro. Tauro es el deseo de algo. Tauro es el sentir que ya sé qué selecciono, qué quiero y voy a por ello. Claro, con la luna es que sé lo que quiero, pero no sé cómo ir a por ello porque siento que me faltan cosas en mi realidad que no tengo. Entonces podéis tener un poco la sensación de desamparo. Esa sensación de falta de, como un poco esa falta o de protección del universo o esa falta o tener una persona o tener una estabilidad económica o pueden ser muchos temas o incluso un refugio interno, esa sensación de falta de apoyo en algo determinado. Esto es lo que está produciendo ese eclipse, ese tira y afloja entre lo que sé que valgo y lo que sé que tengo para dar y sé qué estructura o qué quiero hacer con algo, un talento, una capacidad o una productividad, con una construcción en la tierra que siento que mejoraría no solo mi vida, sino que sería algo que podría dar y recibir y de alguna manera
parece inalcanzable. Esto es lo que nos trae esta noche el eclipse, pero lo que llevamos sintiendo durante toda la semana. Claro que estamos en esa energía sándwich entre el eclipse solar que se dio en Aries y este eclipse lunar que se da en Escorpio. Recordad que el eclipse solar en Aries también era atípico, era híbrido, era esa sensación de ¡ay sí, pero no! ¡Ay sí, pero no! Porque lo que hacía el eclipse de sol era como ahora me apago, pero ahora puedo sobresalir un poco, me vuelvo a apagar. Claro, en Aries son nuevos comienzos. Es un camino que hemos emprendido en nuestra vida. A veces puede ser un camino que tiene que ver con toda la vida, un nuevo comienzo total, o ese híbrido de que mientras sigo con el curso de mi vida, he empezado a hacer otras cosas que, que siento que me gustan más, siento que quiero empezar otro camino nuevo y entonces estoy un poco en ese estar en dos caminos a la vez, para que cuando uno voy probando y empiece a encarrilarse, pues ya veré lo que hago. Entonces, en esos nuevos comienzos, en ese Aries, en esa sensación de impulso y de sentir que soy capaz de, pero con el eclipse las sensaciones lo veía tan claro y no entiendo dónde estoy perdiendo energía, dónde se me escapa el aire. Es como sentía que tenía un globo lleno y me voy quedando sin aire. A veces tengo, a veces no, a veces llego un poco, a veces no. Entonces es un poco esa sensación de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, que es muy cansada. Pues llegamos al eclipse con esta sensación de sentir que ya sé por dónde se me escapa. Porque al final todo tiene que ver con esa herida que nos hace débiles en algo que sentimos que es que no tengo lo suficiente, no tengo el suficiente impulso, el suficiente valor, la suficiente capacidad, no sé por dónde empezar, no veo la luz y además por mucho que haga, parece que últimamente estoy dando palos de ciego. Es la energía del eclipse. Y recordad que todo pasa y por lo tanto todo llega. Hay que tener paciencia y en esta energía de tensión entre Tauro y la luna en Escorpio en el eclipse, la luna lo que hace es una tensión. Aquí hay dos fuerzas que tiran opuestas. Tauro pesa muchísimo porque tiene al nodo norte, tiene a Mercurio, tiene a Urano, tiene al Sol. Es decir, tenemos cuatro energías intensas en la energía de Tauro muy concentradas. Y la luna lo que ha hecho es dar esa réplica que dice, espera, no te lances, un momento, paciencia, que primero tenemos que atender esto. Primero tenemos que ver la frustración. Primero tenemos que sentir que nada sale. Primero tenemos que enfrentarnos a nuestro peor miedo, a esa nada, a esa no podré, a esa emoción que viene de la herida para ver qué vamos a hacer con ello. A mí hubo una vez una conversación que escuché en alguna plataforma que hablaba una mujer empresaria norteamericana y hablaba de la diferencia entre cómo encaran los norteamericanos la vida y los españoles. Porque los norteamericanos, en Norteamérica decían que era muy fácil emprender, tenían muchas más facilidades, pero que allí no eras nadie si no te has caído muchas veces y has logrado levantarte. Que la gente a la que se consideraba una persona emprendedora
no es solo la persona que crea cosas y que se involucra en cosas, sino era aquella persona que sabía cómo levantar, o sea, no solo caer, sino cómo levantarse. Que sabía que había caído o se había arruinado o le habían ido mal los negocios o aquello que había emprendido varias veces y que seguía en pie intentando. Entonces esa persona era considerada como una persona de alguna manera buen emprendedor, como una persona exitosa. La persona que empezaba o aquella persona que le había ido todo un poco rodado y no se había caído nunca, se veía, se percibía con un poco de, no de rechazo, pero sí de, uy, pues espérate, cuando caigas y te levantes, entonces me dices. Pues de alguna manera la energía que tenemos en este eclipse penumbral de la luna en Escorpio es ese puente que se nos tiende para que cuando veamos que en ese obstáculo, en esa sombra que nos hace la Tierra y que sentimos emocionalmente mmm, bloqueante, que sepamos confiar en nuestro valor, que sepamos confiar en la vida, que entendamos que a veces cae granizo, a veces caen chaparrones, a veces parece que todo se vaya por el desagüe, pero siempre sale el sol al día siguiente. Y ese es un puente fundamental, una energía fundamental que nos va a traer este eclipse. El ser valientes, confiando. Es la valentía de confianza en uno mismo. Es la valentía que nos dice que si sabes lo que tienes y sabes eh, que has llegado a un punto de madurez en algo y sientes que cuando emprendiste eso lo hiciste con el alma, con el impulso de es que necesito hacer esto por mí, que a veces la vida nos trae obstáculos, simplemente para que tengamos el gusto de decirle, me he caído, pero sé levantarme. Así que conectad con eso, con todas esas emociones que hay ahora mismo en el universo, que son muy intensas y que nos crean un poco de bajón, pero no olvidéis esa semilla que tiene que estar en la vida, de sentir que a pesar de donde estoy ahora mismo, mordiendo el polvo, me voy a levantar. Porque cuando sienta que es el momento, me levantaré, me sacudiré ese polvo y diré, ¿y dónde tengo que poner el siguiente pie? Que tengáis un feliz eclipse lunar.